Listo. Ya. Ok. Entonces, yo les mandé la clase, la tienen grabada, la clase de Hemato 1. En esa clase habíamos hablado básicamente de la parte eh, más principal, cómo son las proteínas que están en la sangre, de qué está compuesta la sangre. Sabemos que está compuesta pues, por el suero, tenemos también los glóbulos rojos, toda la parte, eh, digamos, que se encarga de la oxigenación de los tejidos, cuáles son las características de las proteínas que están en la sangre, etcétera, ¿no? Y también vimos un pequeño esbozo de lo que era la coagulación, ¿no? La hematopoiesis, por ejemplo, a partir de qué tipo de células o qué grupos o colonias parten los diferentes tipos de células que están en la sangre. Ok, entonces dentro de ellos, dentro de las diferentes células que están en la sangre y los diferentes grupos que se encuentran, tenemos a las plaquetas. Y las plaquetas, su principal función es formar parte de lo que es la hemostasia. ¿Qué es la hemostasia? Básicamente es esa capacidad de la sangre o de los tejidos del cuerpo humano de poder, entre comillas, curarse tras una lesión, tras una noxa, por medio del reclutamiento de plaquetas, de la coagulación y evitar un sangrado, ¿no? Evitar una hemorragia. Ok, entonces son las plaquetas precisamente las que se encargan de lo que es la coagulación y la hemostasia. Vamos a empezar con lo que es la trombopoiesis, ¿no? Que es básicamente, al igual que existe la hematopoiesis, refiriéndose a un concepto de lo que es el desarrollo, creación, origen de diferentes células, la trombopoiesis es lo mismo en relación a las plaquetas. También, importante, todo lo que se refiere a plaquetas tiene el prefijo trombo, aunque también se le dice, por ejemplo, ¿no? En el caso de la plaquetopenia o trombocitopenia es un concepto similar. Pero si ustedes ven, por ejemplo, paciente con trombocitopenia, que normalmente es cuando uno tiene un recuento plaquetario menor a 150.000, eh, puede alguna persona decirlo o alguna persona en el hospital le dice que es una trombocitopenia y ustedes no van a decir, ah, no, no, es una plaquetopenia, no, es un sinónimo. Básicamente es la misma terminología. ¿Ok? Eh, Luego, como contexto, la coagulación es un concepto muy bonito, muy interesante. De repente puede ser complicado en un inicio pensar en lo que es las cascadas de coagulación y temas más memorísticos, pero yo voy a centrarme en lo que sí les va a servir el resto de su carrera. No digo que lo demás no lo sea, pero sí, digamos, que tengan un concepto que no solo venga para este examen, sino que venga para el resto de su vida, ¿no? Es entonces que, empezando por el tema de la trombopoiesis, es donde se adquiere volumen y se liberan las plaquetas. Y es estimulada por la trombopoietina, al igual que, por ejemplo, para los eritrocitos era la eritropoietina, la EPO, que incluso yo les mencioné, ¿no? Que estaba inducida por diferentes factores, como dentro de uno de ellos la hipoxia, y que era básicamente para que aumente la producción de eritrocitos. Lo mismo es la trombopoietina. Trombopoietina significa que va a producir o va a promover la función de los trombos o de las plaquetas. Ok. Tenemos todo en un inicio el megacardioblasto, que es el que está aquí a la izquierda, que es la célula primaria que mide de 20 a 30 micras, estas son micras, que va a aumentar de tamaño. Luego continúa y es el promegacariocito, de 30 a 90, el megacariocito granular y el megacariocito liberador de plaquetas, que se libera a partir del desprendimiento pequeño de las células, ¿no? Y empieza a liberar, se desprende y libera las plaquetas. Ok, entonces si les preguntan, por ejemplo, ¿cuál es el principal precursor o a partir de quién se inicia la trombopoiesis? El megacarioblast. Y a medida o a partir de este va a ir aumentando de tamaño hasta que se va a desprender las plaquetas finalmente del megacariocito liberador de plaquetas. ¿Y las plaquetas qué son? Las plaquetas son discos delgados biconvexos, ¿no? Si ustedes recuerdan, por ejemplo, cómo era un glóbulo rojo. Un glóbulo rojo era una célula, digamos, bicóncava, ¿no? Tenía una concavidad doble, que era precisamente para aumentar la superficie, digamos, de difusión de oxígeno, ¿verdad? O sea, mientras más grande se hacía, mientras más cóncava era, tenía mayor apertura a que pueda ingresar la sangre, a la sangre del oxígeno, ¿verdad? La plaqueta, por otro lado, es biconvexo. No tiene núcleo. Suelen preguntar mucho estos datos, ¿no? Los datos que son un poquito más biológicos. Les preguntan, por ejemplo, ¿tiene núcleo? ¿Cuál es el tamaño? Etcétera. Entonces te dicen, las plaquetas no tienen núcleo, de 2 a 4 micras de diámetro y se producen en la médula ósea por la fragmentación de los megacarocitos, que es el tema que les mencioné previamente. ¿Okay? Todas las células, digamos, que forman parte de la sangre de la circulación, intrínsecamente de la sangre, son producidas en la médula ósea, ¿no? Principalmente en la médula ósea. Promedio de vida media de 10 días, eso también es importante. La vida media de las plaquetas es interesante para ver más o menos si hay una que está viviendo de más o está viviendo menos. 10 días. Por ejemplo, en el caso de de un glóbulo rojo eran 120 días, ¿verdad? Y luego ya cuando acababa su función se iban al vaso para ser correctamente desechados.
Y se le reconocen 4 funciones a las plaquetas. Forman el trombo o tapón plaquetario, porque cuando hay una ruptura del endotelio, el endotelio es una capa, es la capa íntima, digamos, de los vasos sanguíneos, cuando hay una ruptura, cuando hay una noxa o un daño, y está abierta esa capa endotelial, se forma un trombo o tapón plaquetario que básicamente va a hacer eso, va a tapar esa brecha, va a tapar ese hueco para que la sangre no continúe saliendo. Okay, esa es una de las primeras funciones. También tiene fosfolípidos en su superficie, que tienen una función en la coagulación sanguínea, para liberar sustancias que favorecen y antagonizan a la hemostasia, ¿no? Básicamente, aparte de que forman un trombo en sí mismo, también tienen ciertas sustancias que van a ir secretando para que puedan continuar los diferentes procesos para continuar con la coagulación de manera correcta, ¿verdad? Tiene factores importantes para la cicatrización tisular y una función fagocitaria también. ¿Okay? Entonces, tenemos varias funciones. Principalmente, ¿cuál es? Formar el trombo o tapón plaquetario, ¿no? Hay una noxa, hay un daño en el tejido endotelial, vienen y tapan esa abertura para que no siga saliendo la sangre. Y aparte de ello, tienen fosfolípidos en su superficie que van a tener una liberación de sustancias para que continúe el proceso de la hemostasia, ¿no? ¿Cómo es la estructura? La estructura plaquetaria. Pregunta de examen siempre. ¿Ok? La plaqueta tiene 2 zonas, periférica o la hialómera y una central o granulómera. ¿Qué me preguntaron a mí en mi examen? Estas partes de acá, ¿no? Actina y miocina, me dijeron. ¿Cuál es la parte de la plaqueta que tiene moléculas de actina y miocina? Y salía periférica, salía central y otras partes adicionales, ¿no? La respuesta es la parte periférica o hialómera. La parte periférica, que es digamos la parte más circunferencial, que está más hacia los contornos de los bordes, tiene moléculas de actina y miocina, y cuando la concentración de calcio intracelular se incrementa, activa la sinasa de cadena ligera de la miocina e interactúa con los filamentos de actina para producir una contracción plaquetaria. Al igual que en el caso de los músculos, que necesitan el ingreso del calcio para que se une pues, a la miocina, interactúe con la actina y se produzca una contracción, sucede lo mismo en las plaquetas, ¿no? Y eso, ¿en dónde o qué zona está encargada de que se pueda permitir esta función de la contracción de la plaqueta? En la zona periférica o hialómera. Y por otro lado tenemos la zona central o granulómera, que cuenta con un sistema de canalículos granulosecretorios, 1 o 2 mitocondrias y partículas de glucógeno diseminado. Entonces, tenemos una parte que es más que nada para la contracción y otra parte que es un poco más del tema de secreción de canalículos, etcétera, secreción de gránulos, ¿no? A donde yo me iría un poco más y a darle un poquito más de enfoque sería la parte periférica, ¿no? Ambas son de igual importancia, pero la parte periférica siempre suele ser un propósito de pregunta de examen, ¿no? La plaqueta igual no es capaz siempre de sintetizar proteínas, ¿no? Depende mucho de la situación en la que se encuentre. Y el sistema canalicular denso de la plaqueta, estamos hablando de ese tipo de sistemas que se encuentran dentro de la central o granulómera, está, digamos, conformada o tiene 2 tipos de presentación. Uno que está conectado a la superficie, que son los túbulos T, una vía principal de descarga para sus productos secretorios y se activan las plaquetas, y los tubos L, que mantienen una concentración elevada de calcio en el interior luego de que se liberan el citoplasma. Básicamente, tenemos la siguiente integración, digamos, ¿no? Tenemos una periférica o hialómera que actúa con el calcio y produce una contracción, pero a su vez tenemos una central o granulómera que se encarga, digamos, de todo el ingreso y egreso de las sustancias, ¿ok? Dentro de ellos, por ejemplo, el calcio. No solo su ingreso y su egreso, sino también su concentración. Entonces podemos decir que la central o granulómera es la que se encarga de que el calcio pueda ingresar y almacenarse, pero la que va a trabajar con ese calcio para producir la contracción es la periférica o hialómera, ¿ok? Uno lo capta, uno digamos que lo administra y la otra ejecuta el plan, ¿no? Que es la contracción plaquetaria. Listo. Luego los gránulos plaquetarios, de los que estamos hablando que también se secretaban, ¿no? Tenemos los gránulos alfa, más abajo vamos a los gránulos densos y los gránulos lisosómicos. Los gránulos alfa contienen sustancias que se encuentran en el plasma, como por ejemplo el factor de von Willebrand, muy importante el factor de von Willebrand. Y los importantes son los que no se encuentran en el plasma porque sí cuentan con una función fundamental. Tenemos estos de aquí. ¿Okay? Tenemos unos que se encuentran en el plasma, como el factor de von Willebrand, pero más importantes para el tema de ahora, estamos hablando de lo que es los que no están en el plasma precisamente, ¿no? Entonces, factor 4, trombosponina, factor de crecimiento derivado de plaquetas y factor de crecimiento transformante beta, y la fibronectina. El factor 4 de las plaquetas inhibe el sistema antitrombina 3 heparina, ¿ok? Puede ser, digamos que una pregunta que les digan, ¿cuáles de los siguientes factores se encarga de la inhibición del sistema antitrombina 3 heparina? Entonces pueden decir que es el factor 4 de las plaquetas, el factor 4. Por otro lado, la tromboponina se une a receptores glucoproteicos en la superficie de la plaqueta y desencadena una acción plaquetaria.
digamos que promueve que la plaqueta continúe con su función e inicie su función. El 3 es el factor crecimiento derivado de las plaquetas y aparte de eso también hay un factor de crecimiento transformante beta, que son básicamente quimioatrayentes de leucocitos, células de músculo liso y fibroblastos. Estimulan la mitosis, participan en el proceso inflamatorio y cicatrización de heridas. Básicamente ustedes van a ver estos dos conceptos, el factor de crecimiento derivado de las plaquetas y el factor de crecimiento transformante beta, en todo lo que puede ser un proceso inflamatorio. ¿Ok? Las plaquetas también tienen una, como les mencioné previamente, tienen una función de liberar sustancias para atraer otras sustancias y continuar con diferentes procesos, sea tanto inflamatorio como continuar con la parte de la coagulación. Dentro de esas sustancias que pueden liberar, tenemos, por ejemplo, el factor de crecimiento transformante beta, que es muy importante para lo que es el proceso inflamatorio. ¿Ok? Es una de esas sustancias que se van a liberar y que van a promover un estado inflamatorio. Posiblemente lo hayan visto o lo van a ver en inmunología, ¿no? Y quién las secreta, las plaquetas, ¿no? Los monocitos también, los macrófagos y células endoteliales. ¿Ok? Entonces, a su vez de todo eso, también tiene una función en lo que es la inflamación y cicatrización. Especialmente el tema de la inflamación, que era algo que estamos viendo como, digamos, nuevo, ¿no? Y si les preguntan, por ejemplo, ¿cuáles de todos los factores que liberan los gránulos alfa están relacionados a la inflamación propiamente dicha? Estos dos factores, ¿no? Crecimiento derivado de las plaquetas y factor de crecimiento transformante beta. Y la fibronectina, que es para la adhesión de plaquetas al sitio lesionado, ¿ok? Entonces, las plaquetas, sino que yo les mencioné que cuando había una lesión, una noxa, un daño en la capa endotelial de los vasos sanguíneos, tenía que acceder a esa zona y taparlo, ¿verdad? Entonces, ¿quién se va a encargar de que lo tape, de que esa plaqueta que está en la sangre sea capaz de pegarse como si fuera goma? Porque no es que simplemente va a ir y se va a colocar ahí como si nada. Tiene que tener, digamos, alguna adhesión. ¿Y quién facilita esta adhesión? Dentro de varios conceptos que vamos a ver, uno de ellos, los principales, es la fibronectina. ¿Ok? Luego, gránulos densos. Secretan ADP, amplifica la activación plaquetaria y secretan serotonina, que básicamente genera vasoconstricción de las arteriolas y favorece la hemostasia. Que les mencioné que la hemostasia era este proceso en general de defenderse de un daño, ¿no? Que tiene un tejido, ¿verdad? Cuando se está sangrando, se debe presionar para que no haya pérdida plasmática. La serotonina funciona como un torniquete fisiológico. Básicamente, ¿en qué concepto podemos verlo reflejado? Tenemos un vaso sanguíneo que está dañado. Nosotros queremos que llegue más sangre a esa zona o que llegue menos sangre. Si hay si hay una herida en la que se está perdiendo sangre, ¿qué queremos que pase? ¿Que llegue más sangre o que llegue menos sangre? Claramente queremos que llegue menos sangre, ¿verdad? Porque sería menos sangre que se va a ir perdiendo y que se va a ir liberando. Es entonces que ahí actúa la serotonina, por ejemplo, que sale de los gránulos densos, para que se produzca una vasoconstricción. Entonces, si el vaso sanguíneo, la arteria, se cierra, la sangre va a llegar en menor cantidad, ¿verdad? Diferencia que sería, por ejemplo, una vasodilatación. Si se abre el canal, se abre la manguera, llega más agua. Si se cierra o se hace más chiquita la manguera, llega menos agua, llega menos sangre. Y si llega menos sangre, entonces va a haber menos sangre que perder. Entonces, mientras las plaquetas, por un lado, producen este tapón que permite que la sangre no siga saliendo, también liberan diferentes gránulos, y dentro de ellos los gránulos densos que liberan serotonina para que se cierre ese vaso y que la sangre no continúe saliendo. Okay. Y también tenemos gránulos lisosómicos, que no son precisamente del tema de la coagulación, pero están más relacionados a lo que es el estado de senescencia de la plaqueta. La senescencia es, digamos, la vejez, ¿no? La vejez, la parte final, ya cuando la plaqueta, luego de esos 10 días cumplidos, que es lo que dura su vida, tienen que desecharse, ¿no? Eso está más relacionado a esa parte de los gránulos lisosómicos. Pero principalmente los dos gránulos densos y alfa, los que les recomendaría que les presten más atención. ¿Cuáles son las integrinas plaquetarias? Las integrinas plaquetarias que están en la superficie de las plaquetas son de distintos subtipos. Tenemos la glicoproteína 1B, que está en todas las plaquetas, importante para la adhesión. Yo les mencioné que la adhesión era fundamental para que una plaqueta forme este tapón plaquetario, ¿verdad? El tapón no se forma por su cuenta, necesita pegarse, como si fuera goma, ¿ok? ¿Qué va a ser nuestra goma aquí? La fibronectina dentro de una de ellas y las glucoproteínas. Tenemos la GP1B, que también es para la adhesión plaquetaria. Pero también tenemos la GP2B y 3A, ¿ok? Que son también otras integrinas que se encargan de la activación plaquetaria y la agregación plaquetaria. No tanto para la adhesión, que era pegarse. ¿No? Si les preguntan cuál es la glucoproteína encargada de la adhesión plaquetaria, la 1B. Pero si les dicen que cuál es la proteína, la glucoproteína que se encarga de la activación y una agregación plaquetaria, que básicamente es que llega una plaqueta y llama a más plaquetas para que sigan viniendo,
la 2B3A, así se llama, 2B3A, completo. No es que son dos distintas, sino que ese es el nombre completo. Glucoproteína 2B3A. ¿Ok? Se forma después de la activación plaquetaria y es útil para la agregación de las plaquetas. Y aquí es el tema que les mencionaba yo del conteo plaquetario. El conteo plaquetario es muy importante para un paciente, por ejemplo, que llega y les menciona que está en un continuo sangrado, que, por ejemplo, ¿no? Se está cepillando y ante una un mero roce con el cepillo en sus encías empieza a sangrar de manera excesiva. Cuando estornuda empieza a sangrar por la nariz. Digamos que tiene un sangrado descontrolado. ¿Eso por qué es? Uno tiene que primero sospechar en una alteración de las plaquetas, ¿verdad? Las plaquetas o en general de las cascadas de coagulación de manera un poquito más específica, pensando en que hay algún problema que no permite una correcta coagulación, ¿no? Que sería, digamos, la limitación de este sangrado. Es entonces que se le pide al paciente un conteo plaquetario para ver cómo están sus plaquetas. Si están en un valor menor a normal, vamos a esperar que su coagulación sea menor a la fisiológica, ¿verdad? Entonces, probablemente tenga sintomatología de un paciente que no sangra bien. ¿Cuál es el conteo que esperamos en una persona normal? 150.000 a 400.000. ¿Okay? Ese conteo plaquetario normal. Y una trombocitopenia, ¿ok? Penia viene de disminución, poca cantidad, ¿no? Escasez. Entonces, si le dicen trombocito, célula de trombo, cito viene del prefijo de célula. Trombocito, células plaquetarias, penia, significa que hay menor cantidad. Así es como se van a correr el resto de su vida. Penia viene de todo lo que es disminuido. Una trombocitopenia entonces está menor a esa cantidad, ¿no? Si el valor normal es de 150.000 a 400.000, el valor menor a ello sería la trombocitopenia, ¿no? Por ejemplo, por una depresión plaquetaria o ya de una manera un poquito más, digamos, rebuscada o más específica, una púrpura autoinmune, que es básicamente que de manera inmunitaria nuestro sistema inmunitario está atacando a las plaquetas, ¿no? Que ya ni siquiera que no las tenemos por de repente, no sé, una lesión elevada que hace que las plaquetas bajen, sino ya que nuestras células propias se están detectando como un antígeno, como un peligro a las plaquetas y las atacan. Pero eso es un poquito más, digamos, infrecuente que la primera causa, ¿no? Y la trombocitosis es el otro extremo. Si todo lo que acaba en cis, ¿no? Citosis, básicamente es una cantidad aumentada, ¿no? Mayor a 400.000. Y puede ocurrir en una hemorragia aguda, cirugía o traumas, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vemos un paciente que viene, entre comillas, normal, no lo vemos sangrando mucho, pero tenemos una sospecha de una hemorragia digestiva, ¿no? Que no necesariamente uno lo va a ver al paciente directamente sangrando, ¿no? De repente va a tener otro tipo de sintomatología, como por ejemplo, hemoptisis, no más que hemoptisis sería hematemesis, ¿no? Vómito con sangre, o de repente vemos sus heces y están un poquito más rojas, están como un color vino, ¿no? Puede tener melena, que es sangre en las heces ya digerida, o puede ser hematoquesia, que es sangre pura en las heces. Y vemos que posiblemente tenga un sangrado digestivo. Aparte de eso, de encontrar ese tipo de sangrado, ¿qué otra cosa podríamos ver en el laboratorio? Que tiene una trombocitosis, que tiene una cantidad elevada de plaquetas porque se están reclutando en gran cantidad, ¿no? Y ahí uno puede empezar a sospechar en que posiblemente tenga un sangrado considerable a nivel digestivo, que obviamente no se va a ver de manera, digamos, tan física como que alguien venga con un corte directo en la piel, pero también va a ser distintivo de este tipo de pacientes. Y claramente en una cirugía donde está, digamos, implícito que va sí o sí va a haber un sangrado y unos cortes, ¿no? Propios de la misma cirugía, no tienen por qué ser nada negativo. Y obviamente un trauma ya es algo más notorio, ¿no? Un paciente que viene de repente con un corte, con un material ocupacional, ¿no? Un material de trabajo, de repente cuando ustedes hagan su serum y veamos de repente un paciente de, de provincia que suelen siempre tener, digamos, accidentes con esos materiales de agricultura y eso, entonces ya uno piensa que tiene que tener una trombocitosis, ¿no? Incluso si se le toma un laboratorio a esos pacientes que tienen esos tipos de traumas y se ve que sus plaquetas están bajas, ya podemos sospechar no solo de que tiene un sangrado, sino que de repente tiene algo de fondo, ¿no? Porque a pesar de que tiene un sangrado y que tiene un trauma, tiene una cantidad de plaquetas disminuida? Entonces ya empiezo a sospechar de repente un problema plaquetario, un problema de la médula ósea que no está produciendo bien las plaquetas, etcétera, ¿no? Esos son valores que, si bien es cierto, se los mencionan un poquito corto, son fundamentales para la evaluación del paciente, ¿no? Y luego la hemostasia, que como les mencioné, la hemostasia es la detención del sangrado, ¿ok? Dentro de ellos, ¿qué tenemos? Tres pasos.
La constricción del vaso dañado, yo les mencioné que si uno quiere sangrar menos, tiene que hacer que llegue menos sangre también. No solo tapar esta herida de dentro, que es lo que hacen las plaquetas, sino liberar esa serotonina para que produzca vasoconstricción y limitar que la sangre continúe viniendo. ¿Ok? Por otro lado, la formación del trombo y la disolución del coágulo, ¿no? Una vez que ya eh, se ha solucionado el problema, este coágulo, que es, digamos, el producto de las plaquetas que ya han funcionado, tiene que ser eliminado. No se puede quedar ahí. Fisiológicamente, todo lo que funciona tiene que también ser, una vez que cumple su función, tiene que ser eliminado. Es entonces que también tiene que disolverse, ¿no? Entonces, primero, constricción del vaso sanguíneo, que está dañado, hace que reduce la velocidad de la hemorragia, porque mientras menos sangre llega, se hace más lenta la salida de la sangre. Entonces, actúa la serotonina y genera una constricción, ¿no? Pero también, muy interesante, el endotelio mismo, aparte de la serotonina que es liberada por las plaquetas, el endotelio mismo sabemos que es un órgano, es el órgano más grande del cuerpo y tiene una función por sí misma. El endotelio es capaz de notar que tiene un daño y solito, sin siquiera que se libere la serotonina, a pesar de que también es un ayudante, el endotelio por sí mismo también puede cerrar estos vasos sanguíneos, ¿ok? Dato muy importante. Luego, formación de un trombo plaquetario. Ya sabemos que una vez que se ha producido esta limitación de que la sangre llegue, tiene que haber el trombo, ¿no? Ese tapón plaquetario, que cubre el defecto del endotelio. Luego se estabiliza el trombo, que es presentado por la formación de los hilos de fibrina, ¿ok? Hilos de fibrina que, bueno, implica la conversión del fibrinógeno, que es, digamos, el precursor, en fibrina en la coagulación, y los hilos de fibrina se unen a las integrinas y forman un ancla para formar un trombo o un coágulo, ¿ok? O sea que llegan las plaquetas, se forma el trombo plaquetario y a su vez, por las cascadas de coagulación, la fibrina forma una especie de malla para contener ese trombo, formar un trombo o un coágulo, ¿no? Y que se quede ahí bien tapado. Y luego, una vez que ya funcionó correctamente el coágulo, ya que la sangre ha dejado de salir, tiene que haber una retracción del coágulo, o sea, reducirlo, ¿no? Reduce su tamaño, la herida se va a ir achicando y el coágulo se va reduciendo. Y eso es porque las plaquetas, como ya les mencioné, son capaces de contraerse. Ahora, hago una pregunta. ¿Cuál es la porción de la plaqueta o la parte de la plaqueta que se encargaba de la contracción? ¿La parte periférica o la parte central? Cualquiera puede responderme. Yo lo dije hace unos 5 minutos. Frida, Justin, Marín. ¿Periférica o central? ¿Cuál se encarga de la contracción plaquetaria? La periférica. Ajá, la periférica, perfecto. Eso podría ser una pregunta, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles de las partes de la plaqueta se encarga de la eh, contracción plaquetaria o, por ejemplo, no se ve involucrada en la parte de la disolución de coágulo? Ah, ya. La periférica porque se encarga de la contracción de las plaquetas. Sí, muy bien, muy bien. Luego, eh, la fibrinolisis es la disolución del coágulo, ¿ok? Si sabemos que la fibrina también, digamos que complementaba que el coágulo pueda tapar, la fibrinolisis, lisis viene de destrucción, es la destrucción de la fibrina, que básicamente es para disolver ese coágulo que se ha formado gracias a la fibrina. ¿Para qué es? Para restaurar un flujo normal hacia el tejido cicatrizado, ¿ok? Ya queremos que ese coágulo, si bien es cierto su función fue correcta, ya logró tapar ese espacio que estaba sangrando, queremos que el flujo sea normal, ¿no? Porque ya queremos volver al estado fisiológico, al estado basal. Y ese coágulo, a pesar de que tiene una buena función, también genera cierta, digamos, obstrucción al flujo correcto, ¿verdad? Porque normalmente uno no espera que haya un pedazo de coágulo ahí en la sangre, entonces uno espera que continúe avanzando. ¿Y quién produce la fibrinolisis? La plasmina, que degrada a la fibrina por la vía enzimática. Y obviamente la plasmina viene de su precursor, del plasminógeno, que viene del activador tisular de plasminógeno que se crea en las células endoteliales. ¿Ok? Entonces, las células endoteliales, a su vez que permiten que llegue la plaqueta que pueda generar este tapón plaquetario y que la sangre no siga saliendo, también va llamando a el activador tisular de plasminógeno y diciéndole, acaba de suceder una coagulación, en algún momento vas a tener que venir para que ese coágulo que se está formando también pueda ser eliminado para contener toda la normalidad. ¿Ok? Entonces, se libera el plasminógeno y produce a la plasmina. ¿Okay? La plasmina. Las plaquetas jóvenes que recién llegan al lugar de la lesión tienen el inhibidor de plasminógeno que asegura que los coágulos se degraden solo después de que transcurra cierto tiempo. ¿Okay? Las plaquetas son inteligentes. No van a decir, voy a colocarme en esta zona y de frente voy a llamar a plasminógeno para que me degrade. No, sino que esperan cierto tiempo a que pueda desarrollarse correctamente su función y solo cuando está correctamente el tiempo necesario para que se haya cicatrizado el tejido es que se llama el plasminógeno, se convierte en plasmina y produce la fibrinolisis.
¿ok? Y disuelve ese coágulo, pero solo cuando ya cumplió su función. Y la formación del tapón plaquetario propiamente dicho inicia cuando las plaquetas contactan con las fibras de colágeno subendoteliales. ¿Qué significa? Cuando las plaquetas llegan al colágeno que está en el endotelio dañado. ¿Ok? El endotelio dañado tiene una serie de fibras de colágeno en su subendotelio. Entonces, las plaquetas van a llegar a este subendotelio y se va a empezar a formar el tapón plaquetario y tiene 4 fases: adhesión plaquetaria, activación plaquetaria, agregación y contracción plaquetaria. La adhesión plaquetaria requiere el factor de von Willebrand, fundamental, siempre pregunta de examen. ¿Cuál es la función del factor de von Willebrand? Y les van a poner coagulación, fibrinolisis, activación y finalmente les ponen adhesión plaquetaria. Esa es la respuesta. La adhesión plaquetaria, factor de von Willebrand, que permite que el tapón plaquetario o las plaquetas se puedan unir con el endotelio. Se une también a las fibras de colágeno subendoteriales expuestas y permite unirse a la glucoproteína 1B de la plaqueta. Si bien es cierto, la glucoproteína 1B también tiene una función de adhesión, esta no actúa por su cuenta, ¿no? Yo les mencioné que también estaba la fibronectina, estaba el factor de von Willebrand, todos actúan en conjunto, pero creemos que el fundamental es el factor de von Willebrand. Y así la plaqueta se ancla al colágeno subendotelial. Luego, la activación plaquetaria. Y esto es ya, digamos, la función propiamente dicha de lo que es la coagulación, ¿no? Se refiere al incremento del calcio intracelular que ocurre dentro de la plaqueta. Recordemos que quien administraba el calcio, por así decirlo, era la parte central de la plaqueta. La plaqueta se ancla al colágeno a través del factor de von Willebrand y se activa el mecanismo de tipo 2E, relacionado con el IP3, en nuestro segundo mensajero que recordábamos tanto, recuerdan del tema de la proteína GQ, la señalización, la liberación de calcio, del desilglicerol, etc. Ya. De ese lado estábamos. Ahí actúa el IP3, la plaqueta se ancla al colágeno, se asocia con el IP3 y desencadena la liberación del calcio del sistema tubular denso de la plaqueta. No sé si recuerdan, la fisiología en general tiene mucha relación, ¿no? Uno tiene que estudiar la medicina y especialmente la fisiología de manera asociativa. Es entonces que aquí uno que se acuerda de la parte de segundos mensajeros y que estaba relacionado, por ejemplo, el IP3 con la liberación de calcio, sabe que ni bien le dicen la plaqueta se ancla al colágeno y activa mecanismos relacionados a la IP3, algo tiene que ver aquí con la liberación de calcio y precisamente eso es lo que pasa, ¿no? Desencadena la liberación de calcio del sistema tubular denso de la plaqueta. Y estas plaquetas activadas, ¿qué van a hacer con este calcio? Sabemos que tiene una parte periférica, una parte hialomérica, que se contrae por efecto de la actina y miocina. Forma pseudópodos por medio de la reorganización de los túbulos y descargan sus glándulas como resultado de la exocitosis mediada por calcio. Resumen, se contrae. ¿Por qué? Por este calcio que está aumentando. Y desarrollan cuál es el GP2B3A, ¿no? La glucoproteína 2B3A, que era tan fundamental en la agregación plaquetaria. Entonces, la elevación del calcio que la activación de la plaqueta produce incluye también a la formación del tromboxano A2, ¿ok? Otro nuevo componente que básicamente permite una elevación adicional de calcio. Tenemos una cantidad de calcio necesaria, pero también una elevación adicional para continuar con esta función, ¿no? Que va a ser entonces un ciclo de retroalimentación, tipo de feedback, en donde aumenta el calcio, aumenta el tromboxano y por ende también aumenta el calcio nuevamente, y así básicamente es un círculo vicioso para la activación plaquetaria, ¿no? Y el ADP, que les mencioné previamente, que estaba en los gránulos densos, acuérdense, gránulos densos liberaba ADP, serotonina. Y el ADP este de los que les estoy hablando secreta los gránulos y contribuye a la activación de plaquetas e induce también al tromboxano A2. ¿Ok? Agregación plaquetaria. Ya dentro del tema de agregación plaquetaria queda más de lo que le correspondía a la glucoproteína 2B3A. Se une a la trombospondina. Recordemos, trombospondina, ¿dónde estaba? En los gránulos alfa. ¿Okay? Siempre asociando. Los gránulos alfa. Trombospondina, que es una proteína de adhesión también. Y la glucoproteína 2B3A se une al fibrinógeno, que está en el plasma. Y la agregación plaquetaria se presenta por la formación de puentes entre la tromboponina y el fibrinógeno. Básicamente, agregación plaquetaria es que continúen llegando más plaquetas. Y, claro, interviene la glucoproteína 2B3A con la tromboponina y el fibrinógeno, se forma un puente entre ellos y continúa la agregación. Luego, la coagulación, propiamente dicha, a través de un sistema en cascada. La coagulación es una cascada. ¿Por qué? Porque digamos que de un factor inicial van llegando, va bajando hasta que se pueda producir finalmente lo que necesitamos, ¿no? Y tiene dos mecanismos distintos, el extrínseco y el intrínseco, que los dos convergen en una vía común. Básicamente que viene de dos vías inicialmente, ¿no? De diferentes estímulos. Ok, y aquí está, yo les he puesto digamos que un cuadrito en donde tenemos cada vía, ¿no? Tenemos una vía intrínseca y una vía extrínseca. La vía
intrínseca requiere de 4 factores. Factor 12, 11, precalicreína y sinicógeno de alto peso molecular. Esto, aprendérselo, siempre. ¿Cuáles son los factores que intervienen en la vía intrínseca? Y por otro lado, la vía extrínseca que ocurre porque por una lesión tisular, con factor tisular, FT, y el factor 7, ¿ok? Entonces, si les preguntan, ¿cuáles son los componentes con los que inicia la vía intrínseca? Intrínseca, factor 12, 11, precalicreína y sinicógeno de alto peso molecular. Si le dicen cuáles son los componentes con los que inicia la vía extrínseca, eso es por una lesión tisular, entonces es con un factor tisular y aparte el factor 7. Listo. Justo aquí tiene una imagen también. Aquí está la vía intrínseca y la vía extrínseca. Y como yo les mencioné, la vía extrínseca viene de un daño a un tejido endotelial. Acá está a la derecha. Parte de un daño. Como es un daño tisular, tienes entonces un factor tisular, ¿no? FT. Factor tisular que acá está, se le llama 3, por lo que veo acá. Factor tisular actúa e interactúa con el factor 7, que era parte de la vía extrínseca. Y por otro lado, la vía intrínseca actúa con, vamos a verlo ahora sí con el tema acá, factor 12, 11, precalicreína y sinicógeno. Ok. De alto peso, eso también. Alto peso, acuérdense, alto peso, porque a veces preguntan, ¿cuál es el falso? Y les ponen, en vez de sinicógeno de alto peso molecular, les ponen el bajo peso molecular, ¿no? ¿Cuál de estos no es un componente de la vía intrínseca? Ya. Si dice bajo peso molecular, ese no es alto peso molecular. Por un lado, empezando con la vía intrínseca y sus 4 factores de activación, tenemos el factor 12, que se tiene el factor 12 activado, cuando entra en contacto con una superficie de carga negativa. ¿Ok? Inicia esta forma a partir de la vía intrínseca. La formación del factor 12 activado se potencia por la retroalimentación de la precalicreína. ¿Ok? Y el factor 12 va a activar la precalicreína, que se convierte en calicreína. Y a su vez activa una mayor cantidad de factor 12 en factor 12 activado. Digamos que un ciclo en donde a su vez que inicia el factor 12 y se convierte en factor 12 activado, libera otros o interactúa con otros componentes para que continúe su producción en mayor cantidad, ¿no? Entonces va a seguir aumentando y aumentando. Y el factor 11 se activa el factor 11 activado y a su vez el sinicógeno de alto peso molecular atrae a la precalicreína y también el factor 9 en la vía clásica. ¿Okay? La vía extrínseca ocurre entonces por una lesión e interactúa el factor tisular con el factor 7 para activarse el factor 7 activado. Ya va a actuar como un cofactor y se forma un complejo, el complejo entre el factor tisular y el 7 activado. Esto permite que se active el factor 9. ¿Okay? El complejo factor tisular 2 activado ocurre en presencia de fosfolípidos de membrana. Importante dato, ocurre en presencia de fosfolípidos de membrana, que ocurre particularmente en los fibroblastos de la pared del vaso o cualquier zona que exprese un daño. El factor 7 cataliza la acción del factor 9 en 9 activado. Y la vía común, finalmente, en donde convergen ambas vías, donde la convergencia es el factor 9 activado. ¿Y a qué factor común activa la convergencia? Al factor 10. Yo les mostraba esta imagen antes para que ustedes vean cómo ambas vías van a, digamos que, interactuar o converger precisamente en la activación del factor 10 en 10 activado, tanto la vía extrínseca, factor 10 en 10 activado, como la vía intrínseca del factor 10 aquí, X en X activado. Entonces, la convergencia, ¿cuál es, digamos, la vía común de ambas vías o en qué acaban? En la activación del factor 10 en 10 activado. ¿Okay? Se forma el factor 10 activado. Para que el factor X o factor 10 se active, requiere de todo un complejo formado por el factor. Entonces, 9 activado, 7 activado, calcio, fosfolípidos plaquetarios y el mismo factor X, que se le conoce como el complejo tenaza. Y de igual forma se activará el factor 2 activado, que requiere factor 5 activado, 10 activado y fosfolípidos plaquetarios y calcio. Esto forma entonces el factor 2 activado y va a liberar un fragmento que es el fragmento 1.2, importante para estados de hipercoagulación y sirve como un marcador. Actualmente se le conoce como complejo protrombinasa. Aquí lo tenemos todo igual para resumírselo, ¿no? Viene a ser la formación de monómeros de fibrina en la vía clásica, que se forman a partir del factor 1 fibrinógeno y por el factor 2 activado. La molécula del fibrinógeno está constituida por 3 cadenas, alfa, beta y gamma, distribuidas de manera simétrica con sus grupos NH2 unidos por medio de puentes disulfuro. La trombina va a escindir, digamos, cortar fragmentos cortos de los extremos terminales y forma el monómero de fibrina. ¿Ok? Entonces la trombina va a formar el monómero de fibrina a partir del NH2 del fibrinógeno. Entonces, ¿en qué sucede o resumen? Convierte a la fibrinógeno en fibrina. Para formar el monómero de fibrina se polimerizan al inicio de la formación de los enlaces no covalentes para constituir pilas de fibrina. Pero básicamente
en general, esta es la parte más química, digamos, de la formación de la fibrina. Pero lo que ustedes deben saber entonces es que el monómero de fibrina se forma a partir de la actividad de la trombina, ¿no? Y este básicamente es, digamos, de qué forma lo hace, pero a lo que ustedes tienen que ir más es, digamos, qué hace que se produzca, qué reacción y qué, digamos, qué producto de él, ¿verdad? Entonces, ya en resumen, una vía intrínseca que actúa con todos los componentes que vimos previamente, factor 12, 11, precalicadina y silicógeno alto peso molecular, y básicamente concreta con la formación de el 9 en 9 activado, y a partir de ello se va a formar la activación del 10 en 10 activado. Por otro lado, la vía extrínseca parte de una lesión tisular, donde van a interactuar los fibroblastos, los músculos lisos, lo vimos aquí, ¿verdad? Una lesión tisular en el fibroblasto y en el músculo liso, y va a partir entonces una producción de lo que es el factor tisular, el FT. Y el factor tisular interactúa con el factor 7 para que se forme el 7 activado, y el 7 activado forma un complejo con el factor tisular, los que a su vez de la misma forma activan al factor 9 en 9 activado, y nuevamente tenemos el 9 activado, que lo que va a hacer es interactuar con los fosfolípidos de membrana, el factor 8 activado, y va a producir entonces lo que es finalmente la activación del factor 10. Para formar el factor 10, yo les mencioné que era un complejo, ¿verdad? El factor 9 activado, acá está el 9 activado, el factor 8 activado, el calcio y los fosfolípidos plaquetarios. ¿Ok? ¿Para qué? Para formar el complejo tenaza, que es la activación del complejo o el factor 10 en factor 10 activado. Y este factor 10 activado, ¿qué es lo que hace? Se junta con el factor 5 activado y los fosfolípidos, ¿ok? Estos tres. Y el calcio también, siempre presente el calcio. Y se forma el factor 2 activado. Del 2 se forma el factor 2 activado, ¿ok? De este segundo complejo. Una vez que conseguimos el 10 a partir de todo el inicio de la vía, se consigue también el factor 5 activado y los fosfolípidos, y se vuelve a producir otra activación del factor 2 en el 2 activado. Y a la trombina, propiamente dicha, es la que se va a encargar entonces de producir el monómero de fibrina. Y gracias al factor 3 activado se produce el polímero de fibrina. Y es el polímero de fibrina entonces a donde vamos a lo siguiente. Se forma el polímero de fibrina y se va a constituir entonces finalmente la formación de, bueno, enlaces no covalentes entre los monómeros de fibrina, por lo tanto son débiles, se fortalecen y se hacen más resistentes a la fibrinólisis, y es activado por la trombina también. Pero básicamente, ¿qué es lo que se encarga el polímero de fibrina? Es la parte final, ¿ya? Y esta fibrina era la que se encargaba, recuerdan, de hacer estas mallas para que el tapón plaquetario se vuelva más fuerte y que pueda producir un tapón plaquetario correcto, ¿verdad? Eso sí es la fibrina. ¿Listo? Luego el factor común que les mencionaba, ya tenemos la vía intrínseca, la vía extrínseca y el factor común. Las dos imágenes sirven para comparar la convergencia entre ambas vías y la activación del factor común. Recordar, ¿en qué factor convergen? ¿Ok? ¿En qué factor convergían? En el factor 9 activado. Pero ¿qué factor común activa la convergencia? Al factor 10. ¿Ok? Ambos, digamos que concluyen, ambas vías intrínseca y extrínseca concluyen en la formación del factor 9 activado, y el factor 9 activado producía finalmente lo que era el factor 10 y el 10 activado, ¿no? La activación de los factores 7, 8 y 5 no tienen lugar durante la activación regular de la cascada. El factor 7 se activa por efecto de varios factores, como les mencioné, el factor tisular y también el factor 9 activado. También se activa el factor 7 activado, como una autoactivación. ¿Okay? Esa es básicamente la fórmula que se va a ir activando el factor 7. Por otro lado, el factor 5 y 8 se activa solo mediante un efecto de retroalimentación, y se requiere ¿de qué? De factor 10 activado y trombina. Esa es la forma en la que va a actuar, y lo vimos también previamente, ¿no? Que el factor 5, acá está, y el factor 8 están muy relacionados a la producción del factor 10 activado. Entonces parten de ellos, podríamos decirlo. El factor 4, que es el calcio, es un factor importante para la cascada de coagulación y es necesario para realizar todos los pasos. Y por eso les mencioné yo previamente que en cada complejo que veíamos siempre aparecía el calcio, ¿verdad? Calcio aquí, y aquí también aparece el calcio, y básicamente en todo, ¿no? Porque el calcio, digamos que va a ser el combustible, o digámoslo de manera un poco más simple, como el combustible, ¿ok? De toda esta función. El calcio es importante. Entonces, ¿qué pasa si tenemos una hipocalcemia clínica? O sea, una cantidad baja de calcio. Uno esperaría que si tenemos calcio bajo, sabiendo que es, digamos, el combustible, no se va a producir nada. Pero felizmente, en una hipocalcemia no altera la concentración, porque para que el calcio en su deficiencia recién pueda producir una afectación a toda la coagulación, tiene que estar en un nivel muy, muy, muy bajo, a un nivel no compatible con la vida.
Así que si les preguntan, ¿el calcio bajo repercute en la coagulación? No, no repercute así sea en déficit, porque tiene que estar muy bajo para producirse. Ahora, el calcio sí, es el combustible para la coagulación. De una u otra forma podemos decirlo de manera más simple, ¿no? Pero si es que no está el calcio en la cantidad adecuada en una persona no puede coagular, no va a haber una alteración. La respuesta es no va a haber una alteración porque dice aquí, para que se pueda producir una alteración tiene que haber un nivel de calcio bajísimo, bajísimo a un nivel no compatible con la vida. Es entonces que es bien difícil que se llegue a ese punto en una hipocalcemia clínica, ¿no? Por otro lado, tenemos diferentes modelos de la coagulación, digamos, diferentes postulados para intentar darle una razón a lo que es la coagulación. La hematología moderna describe que el modelo celular de la coagulación está dividido en tres pasos fundamentales: la iniciación, la amplificación y la propagación. Mientras que en la vía clásica, que es lo que vimos acá, esta es la vía clásica, lo que la hematología decía los años previos a la hematología más moderna, era de esta vía, ¿no? La vía clásica, la que todo acababa en la fibrina, ¿verdad? Pero en el caso del modelo celular, que ya está más impulsado por las últimas investigaciones, nos hablan de la formación no solo de la fibrina, sino en la trombina. ¿Ok? Entonces, no solo acababa en la fibrina, sino que empezaba igual, pero acababa un poco antes. No sé si recuerdan que la trombina era únicamente hasta este punto, ¿verdad? Hasta este punto, un poquito antes. Es entonces que la hematología moderna nos habla de una vía un poco más corta, en donde la coagulación tiene como principal propósito producir lo que era la trombina, propiamente dicho, más que irnos hasta el punto de la fibrina. Es entonces que comienza como si fuera una vía extrínseca porque siempre habla de un factor tisular y factor 7 activado. ¿Ok? Entonces, ¿qué diferencia principal tenemos entre la hematología moderna, que nos habla de su modelo celular, y la hematología, digamos, más clásica con su vía clásica? Que el modelo celular te habla de iniciación, amplificación y propagación, y a su vez inicia con el factor tisular y el 7 activado. Ya no te habla de una vía intrínseca y extrínseca, sino únicamente una vía extrínseca, y a su vez no va a acabar en la fibrina como acababa la vía clásica, sino que es un poquito antes que acababa en la trombina. ¿Ok? Pero vemos que básicamente la interacción entre los factores va a ser prácticamente la misma, ¿no? Igualmente vamos a hablar de un factor 7 activado, igual vemos acá la iniciación, un factor 7 activado que activa un factor 7, se conforma un complejo, factor 7, 7 activado y el factor tisular, un factor 9 activado por ahí, ¿no? Vemos una interacción básicamente similar, ¿no? Y aquí lo vamos a ver un poquito más especificado. La iniciación es cuando la plaqueta se adhiere al subendotelio. Yo les mencioné que la adherencia al subendotelio era principalmente por un componente llamado el factor de von Willebrand, ¿verdad? Y se va a adherir entonces al subendotelio. Se inicia por la exposición de células ricas en factor tisular, luego de un daño vascular, y se expresa que esto va a ser principalmente tras un daño vascular. También puede expresarse en células activadas, que pueden sintetizarlo y expresarlo en su membrana cuando son estimuladas por citoquinas. Y el factor 2 activado también puede inducir a que se expresen como las endotoxinas. Entonces, las endotoxinas, el factor 7 activado y las citoquinas son, digamos, tres estimulantes para que se pueda producir una expresión de esta primera parte. Vemos luego las plaquetas, vemos importantes para la iniciación de la coagulación, dado que una vez que ocurre el daño se adhieren y expresan moléculas como la preselectina y el CB40 ligando. Estas dos permiten un reclutamiento de micropartículas que expresan un factor tisular. ¿De dónde vienen las micropartículas? De leucocitos activados, que expresan a la P-selectina y el CB40 ligando. ¿Ok? El factor tisular inicia el proceso de formar el complejo como cuando lo hace la vía extrínseca. Igual, forma un complejo con el sitio activado, el factor tisular, generando un sitio de autoactivación para el factor sitio activado. Yo les mencioné que, a diferencia de la vía extrínseca, no solo se une el factor tisular con el factor sitio activado, sino que aparte de eso, también hay un sitio de autoactivación del sitio activado. O sea que el sitio activado, aparte de que, como decía en la vía clásica, se podía, digamos, juntar con el factor tisular para activarse, el factor sitio activado puede hacer una autoactivación sin necesidad del factor tisular. Después convierte el factor 10 en desactivado y el factor 9 en no activado. Y el factor 10 se aleja de la zona de lesión, es inhibido por el inhibidor del factor tisular. Entonces, debido a que se forma un complejo cuaternario gracias al factor tisular, factor desactivado y el TTPI, que es este inhibidor de la vía del factor tisular, también es inhibido por la antitrombina. ¿Okay? Tenemos básicamente diferentes formas de inhibir al factor 10, ¿no? Una vez que se aleja de la zona de lesión. En cambio, en la superficie de la célula se expresa el factor tisular con el factor 7 activado y actúa sobre la protrombina, produciendo pequeñas cantidades de factor 2 activado. La amplificación
la pequeña cantidad de factor 2 activa los cofactores 5 y 8. En el factor 5 activado y 8 activado. ¿Okay? Era la siguiente parte un poquito más abajo, como les mencioné. Recuerden que en la vía común ya hablamos de factor 5 y de factor 8. Acá. Hablamos un factor 5 acá y factor 8. La vía común. Aquí te hablan de ya no una vía común, sino de una amplificación. ¿Ok? Y se forman diferentes complejos para continuar con, digamos, ese proceso, ¿verdad? Y el factor de von Willebrand se une a las plaquetas por medio de la glucoproteína 1b, 5 y 9, haciendo que sea más eficiente la acción del factor 8. Ambos complejos, como la protonvinasa y tenasa, son los complejos que habíamos mencionado previamente. Aquí están, por ejemplo. Complejo protonvinasa 2A, 2 activado, 10 activado, fosfolípedos plaquetarios, y y el complejo tenasa, que es el factor 8 activado, calcio, fosfolípedos plaquetarios y el factor X, van a actuar en conjunto y comparten características comunes. Poseen contribuyentes estructuralmente homólogos y requerimientos de actividad similares. ¿Sí? Y la propagación, finalmente, se da en células que expresan fosfolípidos aniónicos. La concentración moderada de trombina, que es generada por el complejo de protonvinasa, forma la fase de amplificación, activa el factor 10 en 10 activado en presencia de calcio para formar grandes cantidades de trombina. Ese es el estallido de trombina. ¿Ok? El estallido de trombina permite que se active la trombina y que lo tenemos acá. El factor desactivado en presencia de calcio permite que se formen grandes cantidades de trombina y se va a dar el estallido de trombina. Listo, entonces básicamente, digamos de manera más general, ¿qué es lo importante de aquí? Que el modelo celular te habla de una iniciación, te habla de una amplificación y de una propagación, lo vemos acá, ¿no? Una iniciación donde interactúa el factor tisular en su complejo con el factor 7 activado, siempre partiendo solo de un daño tisular. Aquí también te hablan de un factor 7 activado que se autoactiva a su vez. Luego continuamos con una amplificación, que es cuando se activan los cofactores, hay una activación plaquetaria y la generación de la trombina. Y finalmente una propagación, que básicamente es ensamble de los complejos tenasa y protonvinasa y un estallido de trombina, gracias al factor 10. ¿Okay? Listo. Ya, y nos quedamos acá. El equilibrio hemostático es el punto donde se equilibra la coagulación con los mecanismos hemostáticos. Uno se puede estar desangrando porque estaría en estadio de trombosis. ¿Okay? Tiene tres puntos fundamentales el equilibrio hemostático: la inhibición de la agregación plaquetaria, la inhibición de la coagulación y la fibrinolisis. ¿Está bien? O sea, yo les mencioné previamente todo el tema de lo que era la coagulación, propiamente dicha. La hemostasia, ¿verdad? Básicamente el detenimiento del sangrado. Pero, si bien es cierto, el detenimiento del sangrado es fundamental y muy útil, no necesitamos que todo el tiempo se pueda producir. Tiene que haber siempre en la fisiología un equilibrio. Mientras hay una hemostasia, tiene que haber una antihemostasia. Mientras hay una coagulación, tiene que haber una limitación a la coagulación para que no todo se pare coagulando. El sangrado tiene que ser muy medido, ¿no? Tiene que tener su presencia y no tiene por qué estar limitado de manera exacerbada. Es entonces que, a su vez que se produce una coagulación correctamente, uno quiere llegar al estado basal, al estado que teníamos inicialmente antes de que se produzca la herida, necesitamos diferentes mecanismos para que se pueda producir. Es entonces que tenemos la inhibición de la agregación plaquetaria. Eso va a ser, digamos, todo el lado opuesto, ¿no? Si yo le sale la agregación plaquetaria, tiene que haber un inhibidor de la misma, igual con la coagulación, igual con la fibrinolisis, ¿no? ¿Cuáles son los inhibidores de la agregación plaquetaria? Hay un equilibrio entre el tromboxano A2 que se sintetiza en las plaquetas. Ambas sustancias se forman a partir de la vía de la ciclooxigenasa. Tenemos aquí los diferentes componentes, ¿no? Por ejemplo, la prostaciclina, que se forma en las células endoteliales. Igual, el resumen y lo más importante, inhibe la activación plaquetaria. ¿Ok? No hay activación plaquetaria gracias a la prostaciclina, que es endógeno. Por otro lado, el ácido acetil salicílico exógeno como medicamento, ¿ok? Como medicamento. Por ejemplo, en la aspirina. La aspirina es un medicamento que a pesar de que se utiliza para el dolor, también se puede utilizar como evitar la formación de coágulos, ¿ok? Por ejemplo, un preventor coronario. En las arterias coronarias, las arterias que nutren al corazón, se pueden producir una aterosclerosis. Yo les mencioné previamente que era la aplicación o la formación de placas ateromatosas, que es básicamente grasa, colesterol. Y este colesterol que se está acumulando en las arterias que nutren al corazón es capaz de, digamos, producir un daño endotelial y que se vengan varios trombos para intentar formar un coágulo, ¿no? Porque siempre todo daño endotelial, así sean las arterias coronarias que son de suma importancia para nutrir el corazón, tiene que tener una coagulación correcta. Entonces se coagula esa sangre ese tejido que está dañado en el endotelio de las arterias coronarias y todo estaría bien.
Pero ¿cuál es el problema? Que la arteria coronaria, si se le produce una obstrucción con un coágulo, la sangre va a llegar en menor cantidad, ¿verdad? No sé si podemos hacer eso acá. Aterotrombosis es el concepto que les estoy mencionando. Aquí está, para que lo podamos ver mejor. Acá está, ¿no? Yo les hablo de una placa ateromatosa o una acumulación de lípidos de grasa que puede localizarse en las arterias coronarias. Esas arterias coronarias son las que nutren al corazón y se pueden acumular estos lípidos, estas grasas, que suele ser muchas veces por temas de mala nutrición, pacientes con tabaquismo, pacientes hipertensos, tienen mucha, digamos, propensión a esta formación de placas. Ok, ¿cuál es el problema? Las placas por sí mismas también obstruyen a la sangre, pero ¿cuál es el mayor problema y el que más preocupa y que trae tantas causas de infarto en las personas? Que estas placas ya rompan el endotelio, porque son placas que se inician adentro del endotelio, que lo rompan y que por ende el endotelio empiece a sangrar, ¿verdad? Que tenga una herida. Y esa herida en el endotelio va a hacer que tenga que llegar los coágulos. Se coagula esa zona para intentar, digamos que, curar ese daño del endotelio. Pero ¿cuál es el problema con este coágulo? Que como vemos acá, limita el paso de la sangre. ¿Qué pasa si no llega sangre? No llega oxígeno. ¿Y a dónde no estaría llegando oxígeno si son las arterias que nutren al corazón? Precisamente al corazón, al miocardio. Es entonces que el miocardio, siendo la capa muscular del corazón, no va a tener la sangre necesaria y es cuando se producen los infartos. ¿Ok? Esta es la principal causa de infarto en el mundo, la aterosclerosis. Aterotrombosis también se le dice cuando ya se ha acumulado el trombo, se llama aterotrombosis. Muy importante la aterotrombosis y la aterosclerosis porque es una causa de preocupación mundial y va a seguir aumentando a lo largo de los años. En verdad se dice que para el 2050 las causas de muerte eh, por aterosclerosis van a triplicarse. ¿Okay? Un dato muy importante. Y para eso se utiliza la aspirina, básicamente para limitarlo. Entonces la coagulación, si bien es cierta, es muy útil, es muy importante. En diferentes situaciones siempre se va a buscar que la coagulación sea medida, que sea solamente lo necesario o que de plano ya no se haga porque puede producir alteraciones, como en el caso que le estaba mencionando, ¿no? En este caso, por ejemplo, la coagulación es necesaria, sí es necesaria para limitar el daño del endotelio, pero en coste-beneficio yo coloco un coágulo aquí para curar esa parte del endotelio, pero a su vez no llega sangre al corazón y la persona muere, ¿no? Entonces, digamos que siempre tiene que ser medido. No siempre va a ser correcto y en la fisiología no hay nada bueno ni malo, sino equilibrios nada más. Entonces, ese es el exógeno, ¿no? El ácido acetilsalicílico, la aspirina, es exógeno, es externo. Exógeno viene de afuera del cuerpo. Pero endógeno, la prostaciclina en sí misma también inhibe la activación plaquetaria, pero obviamente no en tanta proporción como a un medicamento, porque el medicamento tiene la dosis y la cantidad exacta para que se pueda producir una función más exacerbada. El clopidogrel y la ticlopidina también son exógenos, también son fármacos, son dos fármacos, inhiben a la ADP para evitar la coagulación. Yo les mencioné que recuerdan que la ADP era, no sé si está aquí arriba, acá está el ADP, secretada por los granos densos y también activaban las plaquetas. Ahí actúa el clopidogrel, la ticlopidina, especialmente yo he visto el clopidogrel, básicamente es para limitar la coagulación, ¿verdad? Los inhibidores de la glucoproteína 2B3A también son fármacos, inhiben también el paso final de la agregación plaquetaria, pero últimamente ya no se están utilizando mucho. ¿Ok? Eh, una vez que se han descubierto el clopidogrel, la ticlopidina, que son un poquito más eficientes, ya se ha dejado de usar con tanta frecuencia, al menos para el tratamiento cardíaco, la, la- los inhibidores de la glucoproteína 2B3A. Pero el clopidogrel y la ticlopidina sí están un poquito más en uso. ¿Qué factores inhiben a la coagulación, por otro lado? La vía metabólica de la proteína C, el sistema antitrombina de heparina, que es donde quiero centrarme un poco más. La antitrombina 3 se encuentra en el plasma y en el endotelio e inactiva factores como la trombina. Importante, la trombina básicamente es la parte fundamental para la coagulación. Si la inhibimos, no hay coagulación. Este sistema también inactiva los factores 9, 10, 11 y 12 y también el factor 7 del factor tisular. El sulfato de heparina solo se encuentra en el endotelio vascular y la heparina potencia la acción de la titomina 3. Entonces la titomina 3 es fundamental para limitar la coagulación y la heparina potencia su acción. Por ejemplo, ¿cómo un paciente evita, bueno, un paciente no, sino el médico, ¿no? ¿Cómo un médico quiere evitar la coagulación de manera directa, de manera rápida, ¿no? Por ejemplo, en un caso de un infarto reciente, eh,
O, por ejemplo, un tromboembolismo pulmonar, que es que un vaso sanguíneo de la pierna, por ejemplo, o una trombosis en la pierna puede producir que ese coágulo se suelte. Un coágulo suelto en la sangre se llama émbolo y puede ir al pulmón. Eso se llama tromboembolismo pulmonar. ¿Y qué pasa si un vaso sanguíneo se va hacia el pulmón? No le llega correctamente la sangre y por ende el oxígeno y por ende no se nutre y un paciente puede fallecer por ello. Entonces, ¿qué espera uno con eso? Limitar la coagulación, porque no queremos que se produzca. Entonces, ¿qué se le puede dar al paciente? La heparina. Yo les hablé, por ejemplo, del clopidogrel y de clopidogrel, que también son anticoagulantes, pero esos no son tan instantáneos como la heparina que se suele dar de manera no venosa, ¿no? La heparina, especialmente la heparina no fraccionada o la heparina en general, ¿no? Tenemos también anticoagulantes exógenos, ¿ok? Del fuera del cuerpo. Una concentración baja de calcio es capaz de alterar la coagulación sanguínea, pero sería incompatible con la vida. Yo les mencioné esto, ¿no? Que el calcio en bajas cantidades sí podría alterarlo, pero tendría que estar muy, muy, muy bajo, incompatible con la vida. Entonces normalmente se toma como si no fuera así, ¿no? Pero sin embargo, la coagulación se puede prevenir in vitro si se elimina calcio de la sangre mediante la adición de sustancias como los oxalatos, como el uso de agentes de calcio, ¿ok? Quelantes del calcio y derivados de la cumarina, ¿ok? Para inhibir al calcio, por ende no se puede producir la coagulación. Pero estos derivados no se utilizan cuando es necesario reducir con rapidez el efecto anticoagulante, como en la diálisis, sino que se utiliza la heparina. Yo les mencioné, ¿no? Que con rapidez, si uno quiere que rápidamente se produzca la anticoagulación, uno tiene que dar heparina nada más, o heparina no fraccionada, que es otra forma, ¿no? Más que, más que estos otros componentes que son un poquito más a largo plazo, digamos. ¿Qué otros factores producen la fibrinolisis? Yo les recuerdo que la fibrinolisis también es parte de lo que es eh, cara opuesta de la coagulación, ¿no? Elimina o disuelve el coágulo, la fibrinolisis. Entonces, ¿qué utilizamos para la fibrinolisis? ¿O quiénes intervienen primero? La plasmina, yo les mencioné que la plasmina, que venía del plasminógeno y etcétera, era un fibrinolítico, ¿no? Es el fibrinolítico principal, a partir del plasminógeno, que lisa la fibrina, o sea, la elimina, y el fibrinógeno también, ¿no? También actúa la estafilocinasa y la streptocinasa, que son enzimas bacterianas. El TPA, activador tisular del plasminógeno, interactúa también, ¿no? La adrenalina también estimula células endoteliales para secretar el TPA, ¿no? Que activan básicamente el plasminógeno y se forma la plasmina y elimina a la fibrina, ¿verdad? Que la fibrina es fundamental para darle esa estabilidad al coágulo. ¿Ok? En caso de muerte violenta, por ejemplo, hay una gran cantidad de adrenalina en la sangre y produce una rápida liberación de TPA. ¿Ok? Una liberación de TPA, entonces no va a haber una correcta coagulación. A partir de células endoteliales se produce una fibrinolisis masiva. Fibrinolisis masiva. Por eso cuando una persona muere, la sangre fluye, no coagula, incluso después de la muerte, porque hay una fibrinolisis masiva. Esos son mecanismos prohemostáticos inhibidores de la fibrinolisis, inhibidor del activador del plasminógeno, ¿ok? Inhibe o sea, esa es la fibrinolisis, y quienes la inhiben para continuar con la coagulación, el inhibidor del activador del plasminógeno, la antiplasmina o el ácido gamma aminocaproico. Y estas son otras pruebas para los trastornos vasculares y plaquetarios. Tenemos la prueba del torniquete, por ejemplo, pero de manera un poquito más específica, tenemos el tiempo de la coagulación en la sangre, que suele ser de 5 a 11 y mide las vías intrínsecas y común. ¿Ok? Estos otros son importantes. ¿Qué prueba es y qué vía evalúa? ¿Ok? El tiempo de coagulación no se suele usar mucho, pero prueba las vías intrínsecas y común. El tiempo parcial de tromboplastina es muy usado, muy utilizado, junto con el tiempo de protrombina, siempre se los van a repetir. El tiempo parcial de tromboplastina, ¿ok? El TTPA también se le dice, así con sus siglas, evalúa la vía intrínseca y común, ¿ok? Tiempo parcial de tromboplastina. Por otro lado, el tiempo de protrombina evalúa la vía extrínseca. TP se le dice, TP, tiempo de protrombina, vía extrínseca y común, ¿ok? Es útil para ver la vía extrínseca principalmente, pero también es útil, por ejemplo, cuando un paciente está en tratamiento con warfarina, ¿ok? La warfarina es un anticoagulante. Siempre se evalúa el tiempo de protrombina y el INR, ¿ok? INR. Yo les recomiendo que si tienen alguna clase de seminario, vean y mencionen que el tiempo de protomina es fundamental, o de práctica, ¿no? Que el tiempo de protomina es fundamental para evaluar el monitoreo con la warfarina, un importante anticoagulante que es recontra usado aquí en el Perú. Y el tiempo de trombina valora la vía común, permite estimar la concentración de fibrinógeno. Eso sería todo, chicos.